Imagínate que te presentas a una entrevista de trabajo y no te cogen. Imagínate que la empresa ni se molesta en proporcionarte un motivo por el cual has quedado fuera de la selección. Imagínate que más tarde descubres que el motivo real es simplemente porque eres de otra parte, de otro color, o simplemente porque te llamas Mohamed, Mustafa o Mamadou. Con todo ello, tú sigues esforzándote. Finalmente terminas aceptando un puesto donde miles y miles antes que tú han terminado. A pesar de ser doctor, doctora, ingeniero, ingeniera, todo parece predestinado. Sin importar tu talento, tu saber hacer, la sociedad te reserva los mismos nichos laborales de siempre. El porqué es sencillo, porque eres un puñetero moro, un negro o un sudaca. Y de las mujeres ni hablar. Mi nombre es Yamani Edogmi El Hasham, marroquí, rifeño y pese a quien le pese, madrileño. Y os doy la bienvenida a un nuevo viaje del transatlántico. Bien, el programa de hoy me hace especialmente ilusión por lo que me toca y para ello me acompañan dos de las personas que conocen muy bien el campo de las racializadas y la inmigración. A mi derecha, Paula Guerra Cáceres, comunicadora social, activista antirracista y presidenta de SOS Racismo Madrid. Bienvenida, Paula. Nada, gracias por la invitación. Y a mi izquierda, Josías Nganga, promotor cultural, activista cultural y presidente de la asociación cultural La Cúpula. Bienvenidos. Muchas gracias. Antes de comenzar, vamos a la brújula. Achille Mbembe sostiene que nuestras democracias tienen su origen en la colonia y la plantación. Frantz Fanon decía que el hombre blanco es la medida del mundo. El mundo en el que vivimos está jerarquizado. Unos tienen el privilegio de pertenecer al reino del humano y otros no tienen ni siquiera el derecho a reivindicar su humanidad. En nuestras democracias se habla de ciudadanía y algunos nos la creemos. Una ciudadanía donde muchos se quedan fuera. Nuestro bienestar descansa sobre las espaldas de millones de personas a las que hemos relegado a una categoría inferior. El hombre blanco se ha adueñado de la categoría del humano y se ha otorgado el privilegio de decidir sus fronteras y quién debe estar dentro y fuera. Las democracias occidentales ancladas en la colonia y la plantación siguen vampirizando la existencia de millones de personas de nuestro mundo. ¿Acaso no es el momento de reclamar la deuda histórica y una nueva humanidad? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo, comenzando contigo, Paula. Si dijese ahora mismo el término racializadas, racializada, persona racializada, ¿qué te sugiere? A ver, el concepto de la racialización está estrechamente vinculado con los procesos de colonización y del surgimiento de la modernidad a partir de 1492 y tiene que ver con cómo determinadas poblaciones somos marcadas inferiormente por el sistema mundo en el que vivimos, en contraste con otras personas que son marcadas en la superioridad. Las personas que somos marcadas en la inferioridad podemos ser marcadas por un tema de color de piel, por un tema de identidad religiosa, de identidad cultural, de etnicidad, es decir, hay distintas formas de marcar a las poblaciones subalternizadas no blancas. Entonces, es un término con el que se clasifica a las personas según su pertenencia o no al grupo, digamos, construido como la blanquitud, que es lo blanco europeo. Josías, ¿en qué tú como gestor cultural
¿En qué se materializa lo que acaba de señalar Paula? En materia cultural tiene que ver con el tema de la racialidad, porque realmente creo que la sociedad se construye a partir de sus culturas, digamos, son patrones de hábitos de comportamiento que se manifiestan a través de una sociedad. Entonces, esto tiene que ver como cuando los niños nacen y crecen, qué educación reciben, ¿sí? El entorno en el que ellos crecen. Yo hablo de mi experiencia y mi observación en la sociedad española. Yo creo que la sociedad española es una sociedad culturalmente racial. ¿Por qué lo digo? Porque desde el principio, cuando nace un niño, digamos, cuando empieza a cuestionarse y a ver, a entender lo que es el mundo que lo rodean, ve que hay una gente que son diferente a él, si es una persona blanca, que es de color negro, digamos, de color distintas. Pero cuando se pregunta qué es lo primero que se relaciona, lo que le enseña a esa persona es que esta persona se llama negro. No es una persona, sino que un hombre que una nueva categoría, por decirlo así. Y esto está relacionado con la desigualdad. No solo el nombre, sino el negro está relacionado a todo lo que sigue. Es la pobreza, esto, entonces. Y en los medios de comunicación donde se forman las opiniones, el comportamiento social, cuando se muestra un niño negro, pidiendo, se le mete con una copa pidiendo. Entonces, directamente de qué posición parte el niño cuando ve de una posición de desigualdad. Yo creo que lo importante es señalar que la racialización tiene que ver con una jerarquización interesada que hace Occidente para diferenciar poblaciones que según el pensamiento eurocéntrico son inferiores a la población blanca y que esto es una categoría que se crea y que es una categoría inventada de forma interesada para justificar a esas poblaciones, para explotarlos económicamente, para expoliarlos, para robarles. Entonces es una categoría inventada de forma interesada por Occidente. ¿Se podría decir entonces que existen además de fronteras físicas, existen otro tipo de fronteras que hacen que la sociedad esté jerarquizada, como ha dicho Paula ahora? Justo porque hay otras fronteras, aparte de esto, yo creo que la sociedad en sí, en su composición, en su formación, el sistema en el que vivimos compuesto de gente, ha ido creando cierta catalizaciones de las personas para identificarles como clase social, como un grupo. Y esto tiene una consecuencia. La consecuencia que tiene esto es que se surgen algunos comportamientos, tanto de rechazo o de aceptaciones. Si no existían estas palabras, esos conceptos, eso no existía. Te doy un ejemplo. En mi país, últimamente que he ido, la palabra racista no existe, racismo no existe en mi idioma. Mi idioma no existe la palabra racismo. ¿Por qué? Porque así no la persona la considera como un ser humano. Entonces, cuando se identifica a un negro, le llaman en lingala motomundo. Cuando se llama blanco, le llaman motomundele. Significa que son personas, pero que se diferencia por el color de piel, pero que detrás de estas palabras no hay ninguna ideología, pues, entonces partimos de su igualdad cuando se trata. Entonces, mira, no hay una partimos diferencia de una desigualdad entonces, epistemológica, que es una de las fronteras que existen. Es decir, no solo existen las fronteras físicas, las vallas, las concertinas, también existen fronteras sociales y fronteras epistemológicas. Y Occidente, Europa ha creado la idea de que la epistemología y el conocimiento creado en Europa y en Occidente es el conocimiento legitimado, único y verdadero al que debieran adscribirse las otras culturas y las otras poblaciones identificadas como salvajes, como inferiores, cuyos conocimientos y saberes han sido durante siglos invisibilizados e inferiorizados. Entonces, esa también es una frontera, por ejemplo, la frontera epistemológica. Ya. Achille Mbembe creo que decía algo así como que, digamos, existe el blanco civilizado y luego existen los demás que están a la altura de la naturaleza, es decir, lo salvaje, al que hay que colonizar, al que hay que civilizar, digamos, por decirlo de algún modo, siempre hablando desde la perspectiva del blanco.
Lo que pasa es que esta misma categoría, al final, esa misma expresión en términos de Michel Foucault, quien nombra las cosas, tiene el poder sobre ellas. ¿Y no les parece que, digamos, las personas racializadas no están ni al nivel del objeto, ni tampoco el sujeto? ¿Es una tercera categoría que no sabemos lo que es? ¿O me estoy equivocando? No, yo creo que las personas racializadas somos objeto de estudio por parte de la blanquitud históricamente. Eso siempre ha sido así. E insisto en que es una categoría que ha sido inventada, que surge con el nacimiento de la primera modernidad en 1492, es decir, que es producto de la colonialidad del poder de la que habla Quijano, y que es una categoría que ha sido funcional para el resto de para la constitución del actual sistema mundo. Ahora bien, desde los movimientos antirracistas solemos ocupar esta palabra por un tema de autoidentificación y de posicionamiento ideológico, político y corporal en relación con las personas no racializadas en la inferioridad, porque ojo, la racialización también se da en la superioridad, es decir, hay personas racializadas como superiores y personas racializadas como inferiores. Lo que pasa que dentro del movimiento antirracista se suele hablar de personas racializadas a secas para hacer referencia a quienes estamos racializadas en la inferioridad. Pero hay dos grupos racializados, unos superiores y otros racializados en la inferioridad. Y a veces ocupamos este término para situarnos políticamente, claro, para situarnos políticamente, ideológicamente y decir, estamos hablando desde este lugar de enunciación, desde un lugar de una persona racializada cuya voz suele ser invisibilizada, oprimida, etc. Digamos, Josías, eso es una forma de lucha. ¿A ti qué te parece? ¿Qué formas de lucha, además de lo que acaba de decir Paula, como gestor cultural, como alguien que está en permanente contacto con la gente? Sí, yo lo vivo más desde la perspectiva de las acciones y las realidades, digamos. Otra cosa son los conceptos, digamos, que se van a establecer y para determinar cierto comportamiento y darle una etiqueta a un nombre para poder luchar sobre ellos. Otra cosa son las acciones diarias que viven personas diferentes, sobre la cual está más la gente que ya tiene esta manera, es como una personalidad ya que tiene integradas, que es difícil, porque partimos desde la desigualdad, lo tiene asumido. Entonces cuando ve otra persona que es diferente a él, lo primero es que le ve desde la inferioridad, entonces el trato que tiene es desde ahí, no es parte de la igualdad, que es en educación, es en trabajo, en todas esas cosas partimos desde ahí. Entonces yo creo que lo que se debe de hacer es, digamos, mostrar qué son las acciones que consideramos que son índices de racismo, aunque lo que dicen que no son racistas en sí mismo manifiesta ese comportamiento, porque realmente no son claramente, digamos, definidas, porque son estas cosas que al final luego llegan a hacerse como comportamiento mayor con acciones que pueden ser más grandes. Entonces yo creo que en mi sector eso se ve mucho, muchísimo, ¿sabes? La forma de tratar. En fin. Me vais a perdonar, vamos a la primera, termina aquí la primera parte, vamos a ver un pequeño vídeo y volvemos enseguida. We cannot walk alone, and as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our body is heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one.
We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. The cause of securing our country is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people, or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. Bien, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Josías, acabamos de ver un discurso de Martin Luther King y otro de Thomas Sankara. ¿Hemos evolucionado durante estos últimos tiempos o seguimos en la misma situación? Yo creo Siempre que, respecto a la racialización, sí, por cierto. En la declaración de Martin Luther King, estamos siguiendo su discurso, dice que no descansaremos hasta que logramos los objetivos, hasta que nuestros hijos que se les reconozcan sus derechos. Durante todos estos años, yo creo que hemos ido conquistando los derechos. Es verdad, hay muchas cosas que hacer, pero desde los movimientos antirracistas, los activistas y digamos la voluntad de algunos gobiernos, personas, la lucha ha ido evolucionando, hay muchos terrenos que se han ido ganando. Entonces, es cierto que el cambio es muy complicado porque se trata de cambiar la forma de ver de las personas, que son culturalmente un sistema, digamos, un sistema establecido así, con patrones que ya forman parte de la identidad de las personas para que esto pueda revertirse el tiempo. Pero yo creo que la lucha está valiendo la pena y estamos viendo que las sociedades actualmente están transformándose. Queda mucho por hacer. Paula, sí. Perdón. Paula, ¿qué opinas sobre este mismo asunto? A ver, yo tengo una opinión un poco menos optimista que la de Josías. Yo creo que efectivamente durante estos años se han conquistado derechos, se han avanzado en algunos temas, pero el problema del racismo sigue siendo un problema estructural de la sociedad. Seguimos existiendo poblaciones que estamos siendo permanentemente inferiorizadas por el mundo occidental. Esto se ve en la invasión a países, en el expolio que se realiza en determinadas tierras, en violaciones de mujeres, en cómo Occidente trata a las personas de los países del sur global. Entonces, es cierto que a lo mejor este tipo de cuestiones a las que hacía alusión el vídeo ya no ocurren, pero eso no significa de que no siga existiendo una explotación de los cuerpos, de los saberes y de las formas de ser y de vivir y de entender el mundo de los países del sur global. Entonces yo creo que hay muchísimo camino todavía por hacer. Lo bueno de todo esto es que hay un movimiento antirracista que a mi parecer es cada vez más fuerte, más grande, un movimiento antirracista en el que últimamente se incorpora mucha gente joven, racializada y no racializada, que quiere actuar como aliada dentro de ese movimiento, y esa es la parte positiva que yo rescato de esta situación. Josías, esta vez apelo a tu faceta de gestor cultural. Hay quienes reivindican el multiculturalismo como forma de lucha contra el racismo. ¿Cómo lo ves tú desde la cotidianeidad que trabajas todos los días con temas culturales?
Yo pienso que ese es el camino desde mi área, desde mi observación, ese es el camino, porque realmente la cultura transforma, la cultura es la que... Entonces es ahí donde se habla de tú a tú, es de ahí donde se crea conceptos, es ahí donde se intercambia, es ahí donde la gente... Entonces si dentro de esto creemos que es la diversidad que se va integrando dentro de los grupos permite que la gente ya no tiene desconocimiento hacia el otro, porque todo esto a veces son tópicos, son cosas que se ha ido creando, que llevamos en la cabeza porque no desconocemos el otro, por no estar cerca de él, por solamente la información que hemos recibido, en fin, entonces creando, digamos, cuando la gente se vaya ya integrándose dentro de nuestro grupo, se ve color dentro de nuestra, tanto en los gobiernos, en las organizaciones, en los movimientos sociales, que hay una diversidad que se incorpora. Yo creo que desde ahí podemos ya ir avanzando hacia un mundo mejor. Yo sí que soy crítica con el concepto de la pero multiculturalidad. quiero además, perdóname, Paula, quiero que además, precisamente, quiero que me comentes el tema de la multiculturalidad, pero además quiero que añadas un tema muy concreto, porque además tú como latinoamericana, me consta que en Colombia, por ejemplo, han intentado utilizar o apoderarse del término mestizo, digamos, para digamos, luchar contra el racismo, precisamente en Colombia. A ver, en cuanto a lo primero, yo soy bastante crítica con los términos multiculturalidad e interculturalidad. El segundo, de hecho, interculturalidad, salió debido a las críticas que recibía el primero, multiculturalidad, porque la multiculturalidad no hace referencia más que a diversas culturas coexistiendo en un mismo espacio y tiempo, que no necesariamente tiene que ver con que esas diversas culturas interrelacionen entre ellas. Por lo tanto, podemos tener un espacio-tiempo con distintas culturas, cada una por su lado. Luego, para revertir esa crítica, surge el término interculturalidad, que hace alusión a la idea de que estas distintas culturas interactúen. El problema es que si estas culturas interactúan en un marco eurocéntrico, occidental, siempre la cultura, digamos, inferiorizada va a estar en una situación, claro, va a estar en una situación de desmejoría respecto de la otra cultura. Entonces, para mí son dos términos complicados sobre los que se podría avanzar. Respecto del otro, a mí me parece que el concepto mestizo es un término que utilizó el Imperio Español en el siglo XVI para estratificar las distintas castas de personas, con lo cual es un término muy antiguo, muy viejo. Mestizo eran las personas que descendían de un blanco europeo y de un indio de América. Y al ser producto de esta mezcla tenía menos derechos que una persona que era descendiente de dos personas blancas. Por lo tanto, no sé en qué sentido el concepto mestizo pueda servir para superar ningún tipo de racismo. Es más, me parece que reafirma la idea racista de que hay jerarquías de personas según su ascendencia. Bien. Sí, por favor. Yo quería, respecto a la multiculturalidad, los conceptos cuando no se lleva, digamos, a las acciones, digamos, porque son estudios de comportamientos, en fin, puede el concepto ser traspasado de la idea a la acción y que tenga un efecto sobre la sociedad misma. Yo trabajo desde digamos, una idea, cómo hacer que la persona lo adapte, que tenga un impacto en el cambio del comportamiento de la gente. Es un concepto, sí, se puede interpretar de una manera, se puede llevar de otra manera. Esta es la lectura que se hace como un derecho. Se puede interpretar de diferentes maneras, pero lo que se trata es en la práctica. Es una idea que surge para que la gente realmente pueda, digamos, en las prácticas, digamos, cuando mejor nos conocemos, mejor convivimos. Entonces, a partir de ahí, si estos conceptos se van integrando en una sociedad como manera de ser, no como conceptos, sino como acciones, que lleva a la transformación del sujeto, yo creo que esto se verá. Porque en los sitios donde, personalmente, donde hemos trabajado, hemos visto gente,
digamos, no que me integra en tu cultura, sino que la autointegración de, digamos, yo tengo una cultura con la que me siento cómodo y que quiero también compartir con otra persona, esto juntándolo se puede salir un mestizaje, digamos, un mestizaje de la evolución parte de ahí. Entonces, yo personalmente estoy a favor de estas, digamos, esta forma de intentar aparar un problema que es difícilmente que tenga solución. Digamos que es un tema complejo. Bien, yo quiero, perdóname, quiero añadir un término, una vuelta más de tuerca, interseccionalidad. ¿Cómo se gestiona la complejidad entre género y otras dimensiones de la persona? Bueno, la interseccionalidad básicamente lo que postula es que hay que tomar en cuenta diferentes tipos de opresiones que se imbrican muchas veces en una sola persona. Por ejemplo, una mujer a la que su condición de mujer le añade la condición de ser una mujer negra y una mujer, por ejemplo, lesbiana. Entonces allí tenemos intersecciones que se imbrican y eso es lo que postula la teoría de la interseccionalidad, que hay que tomar en cuenta las distintas opresiones que se imbrican a veces en una sola persona o en un solo colectivo o en una sola población. Yo creo que hay que diferenciar los conceptos que surgen para describir un ideal a alcanzar de lo que luego en la práctica logramos conseguir con la aplicación de esos conceptos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Josías, que se puede, el concepto de la multiculturalidad, a pesar de que está muy desprestigiado por lo que yo decía anteriormente, bueno, si en la práctica podemos conseguir que en una sociedad distintas culturas interactúen y se enriquezcan mutuamente, porque esa es la clave, que hay un enriquecimiento mutuo, es decir, no que sea siempre la cultura subordinada la que tenga que adquirir elementos y componentes de la cultura privilegiada, por decirlo de algún modo, sino que si hay un enriquecimiento mutuo, pues entonces sí lo estaremos llevando a buen término. Sí. El problema con estos conceptos es que suelen plantear un ideal planteado primero desde el conocimiento hegemónico y luego un ideal que no se alcanza. Perdonadme, justo para matizar, ahí donde es necesario dar identidad a cada cual, reconocer la identidad de cada cual. Porque para integrar me tengo que reconocer tal cual y a partir de ahí podemos convivir. Pero si tú no me reconoces como tal, me reconoces como sujeto, claro. Ahí entonces subalterno, sí. Bien, siguiendo contigo, Josías. Desgraciadamente el imperativo del tiempo es lo que tiene. Si ahora yo le pidiese dirigir un mensaje a nuestros oyentes, ¿qué les dirías? Siempre relacionado con el tema de la racialidad, de la racialización y del racismo y todo ello. Pues yo lo que podía decir a la comunidad por la que me dirijo, y la comunidad española integral de todas las personas, es que todo el ser humano, sirve para construir una sociedad en la cual vivimos. Da igual su color de piel, su rango social. Somos seres que interconectamos para un bien mayor entre todos. Entonces, si nos aceptamos unos a los otros, yo creo que nos enriqueceremos muchísimo más. Yo abogo al que las personas se aceptan, se respetan y que convivan. Y respecto a una de las cosas que a mí más me molesta más en ese tema de racismo es el racismo institucional. Yo soy promotor cultural, pero soy víctima, esto lo digo clara y neta, del racismo institucional. Dentro de todo lo que entonces, pues yo creo que estos debates para poder denunciar o de hablar de cosas que nos pasan como personas diferentes dentro de esta sociedad. Muy bueno. Paula, lo mismo. A ver, a mí lo primero que me gustaría decir es que en España existe racismo igual que en el resto del mundo, que el racismo es estructurante del sistema mundo moderno colonial
que este racismo estructural se expresa a través de distintas instituciones, en el Estado español concretamente a través de los CIE, las paradas racistas, las devoluciones en caliente, las deportaciones express. Por lo tanto, yo a todas las personas que me están mirando y que son personas migrantes racializadas, me gustaría transmitir el mensaje de que se acerquen a la lucha antirracista, de que formen parte del movimiento que lucha contra este racismo estructural e institucional. A las personas no racializadas en la inferioridad, a las personas blancas, les mando el mensaje de que se acerquen también a la lucha antirracista como personas aliadas. La lucha antirracista tiene que ser una lucha de la sociedad en su conjunto, pero somos las personas migrantes racializadas quienes tenemos que liderarla. Y nada, que creo que el movimiento antirracista puede ser cada vez más fuerte, puede ser cada vez más potente, y yo invito a todas las personas sensibilizadas con el tema a hacerse parte de este movimiento. Bien, muchas gracias Paula, muchas gracias Josías. Ha sido un placer compartir con vosotros este viaje. Y hasta aquí el viaje nuestro de hoy, y nos veremos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias.